el cielo, el lugar que según muchas religiones está preparado para recibir las almas de los buenos, de los justos, de aquellos que siguen a Dios, de aquellos que no hacen daño. Algunas personas dicen que estuvieron en el cielo y esta noche les vamos a presentar testimonios reveladores sobre lo que supuestamente vieron aquí en Más Allá. Planos carentes de dolor, sufrimiento y angustia. Lugares repletos de gozo, luz y amor, descritos por religiones y culturas. Un lugar que llamamos el cielo. Planos espirituales a los que llegarían las almas y que muchos aseguran haber visitado durante experiencias cercanas a la muerte. Enfermos y moribundos han estado en las fronteras de la vida y afirman haber regresado de un lugar maravilloso y etéreo. Experiencias que se reflejan en docenas de libros y películas como 90 minutos en el cielo, de 2015, dirigida por Michael Polish, basada en la novela biográfica de Don Piper del mismo nombre. Tiene a todas esas personas a su alrededor que le quieren mucho y usted ni siquiera es consciente de lo mucho que le quieren. Pasaremos la noche en vela. Filmes taquilleros reproducidos por millones de personas en todo el planeta que narran casos sorprendentes. Casos como el de Brian Miller, quien sufrió un ataque cardíaco y quedó inconsciente durante 45 minutos. Al despertar, Miller relató a su esposa que había visto a familiares muertos y había estado en el cielo, según una entrevista que concedió a Fox News. ¿A qué se deben estas experiencias? ¿El cielo existe? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Uno de los misterios más grandes de la historia de la humanidad. ¿Qué hay después de la muerte? Para algunos es la nada, la no existencia, pero para millones de personas en el mundo y para tal vez miles de millones de personas a través de la historia existe otra vida. Y para muchos, para los que consideran que han sido buenos o para los que se les ha dicho que han sido buenos, existe un lugar especial llamado el cielo, donde además viviría Dios, donde además residirían los ángeles. Y esta noche vamos a hablar de personas que dicen que fueron al cielo porque tuvieron algún problema físico, porque estuvieron enfermos, porque estuvieron en una UCI, porque se recuperaban de una enfermedad y dicen haber visitado este plano espiritual. Para analizar esos testimonios, tenemos hoy la visita de una antropóloga que además es historiadora, profesora universitaria, que le gustan mucho estos temas alrededor de la religión, del misterio, la profesora María Eugenia. Muy buenas noches, María Eugenia. Buenas noches, Esteban. Muchas gracias por la invitación. María Eugenia, el cielo está en muchas culturas y a veces no se llama así, pero tiene ese mismo sentido, ¿no? Valhalla, Campos Elíseos, son lugares a donde irían las almas de nosotros, de los vivos, una vez fallecemos, a estar en una eternidad a veces, o estar en un lugar plácido, ¿no? En un lugar en el cual no habría dolor. ¿Por qué cree que existe el cielo? Pues antropológicamente, cuando se supone que la energía abandona el cuerpo, la naturaleza del cuerpo, pues sale de todos los dolores, de todos los deseos, ¿sí? De también el nirvana, ¿no? Como a lo que se aspira mucho, según Freud también, ¿no? El nirvana pues es el estado de perfección de los budistas, ¿no? Entonces todo el mundo tiene ese anhelo de ese estado de placidez total, fuera de la carne que duele, fuera del cuerpo que sufre los dolores de las enfermedades, ¿no? Entonces cualquier enfermo anhela esa salida, y esa salida siempre se considera que es una riva,
porque el hombre religioso siempre ha pensado que hay algo superior y ese superior siempre lo ha situado arriba de sí. Y ese arriba de sí pues es la bóveda celeste, entonces por eso lo identifican con el cielo según pues análisis de muchos antropólogos, historiadores, ¿no? Sí, antes de presentar nuestra otra invitada, que es una invitada de lujo, existe también en muchas sociedades una diferencia entre la palabra, pero significa algo parecido. Por ejemplo, en el inglés, ¿no? Tenemos heaven y sky. Y hay uno que es más espiritual y otro que es el real, pero en el fondo sigue siendo un sinónimo, ¿no? Claro, sky es una cosa un poco más técnica, ¿no? Para decir, por ejemplo, donde vuelan los aviones, donde se encuentra la atmósfera o la capa que cubre el globo terráqueo. Heaven es más el reino de los cielos, ¿no? De hecho hay una película que se llama así, ¿no? Que es de Ridley Scott, The Kingdom of Heaven. Es el reino, es ya la concepción religiosa de lo que sería el cielo. No bueno, tan técnica, ¿no? Hoy vamos a conocer gente que dice que fue a ese plano espiritual, no al plano físico, no donde están los astros y las estrellas, no, a donde viajarían las almas de los justos. Joana Arenas es nuestra otra invitada, que además ustedes la conocen, ya no la tengo que presentar, tiene muchos fans. Joana, ¿qué le parece el tema de hoy? Esteban, buenas noches, gracias por sacarme del estudio 100. Este tema es bastante interesante porque a lo largo del programa vamos a ver muchos casos de personas que precisamente cuentan esa experiencia y que además lo más interesante de esto es que coinciden, hay muchas coincidencias entre esos testimonios, entre las cosas que vivieron y que sintieron y que pues claramente lo pone a uno a pensar si realmente existe ese cielo, como decía María Eugenia, eso que todos deseamos de alguna manera, que está en el más allá y que por supuesto podría ser un espacio lleno de plenitud que todos los seres humanos que somos creyentes de alguna manera pues esperamos al final de nuestros días. Plenitud, gozo y muchas otras cosas más, todas buenas, todas en paz. Vean esta nota que hizo Camilo Caballero, que hoy en día está en el estudio 100 y nos va a contar a continuación qué es el cielo y de alguna manera qué tienen en común las experiencias de quienes dicen haber estado allí. El cielo, la última morada, el lugar en el que residen las almas de los justos junto a la paz del Señor. Así lo describen docenas de religiones y cultos que creen en la existencia de un plano después de la muerte, habitado por almas y ángeles. En la actualidad, cientos de personas aseguran haber viajado a estas esferas cósmicas mientras se encontraban enfermas o estaban a punto de morir. El doctor en medicina y filósofo Raymond Moody ha recopilado algunas de estas experiencias en sus libros, que se caracterizan por una sensación de paz y amor infinita, ver gente, a menudo parientes ya fallecidos, encontrarse con seres de luz o figuras religiosas, recuerdos misteriosos narrados por sobrevivientes que aseguran haber viajado a un universo de gozo infinito que definen como el cielo. He aprendido que no hay nada que temer a la muerte, es realmente una transición a otro mundo, y también he aprendido que estas experiencias parecen iguales en todo el mundo. Donde quiera que haya viajado he escuchado las mismas cosas. ¿Por qué suceden estas experiencias? El misterio está servido. Bueno, este tema realmente es muy interesante y es muy popular. Presupone la existencia de un plano espiritual en el que estarían nuestros familiares difuntos que han sido buenos. Los malos se van a otro lugar, llámese purgatorio e infierno. Pero el cielo es como un premio también, ¿verdad, doctora? Es como un premio a donde llegan los que han cumplido de alguna manera las expectativas de Dios, los que no han transgredido las normas sagradas. Sí, realmente en términos religiosos el cielo es el paraíso, ¿no? En muchas religiones, y es ese premio de la felicidad y del gozo eterno.
pero de todas maneras hay que pasar, ¿no?, por unos filtros que es el purgatorio, y así como en muchos momentos, por ejemplo en la Edad Media, el infierno lo definió la Divina Comedia de Dante, ¿no?, la descripción del infierno. También muchos de los relatos, de testimonios de personas, y en la literatura se ha concretado la imagen del cielo como ese lugar especial a donde van sobre todo los justos, o sea, no tanto buenos, sino los justos, ¿sí?, como la Nueva Jerusalén, por ejemplo, que está en el Apocalipsis. Entonces, todos los justos son los que van a habitar esa ciudad. Bueno, vamos a comenzar de una vez con un testimonio que ya nos va a contar Johanna Arenas, los pormenores, pero vamos a ver a un doctor muy famoso. Su nombre es Iben Alexander, es médico cirujano, además es una persona que se especializó en el cerebro humano y que vivió un profundo trance cuando tuvo una meningitis. Él dice que en ese momento clínicamente estuvo muerto durante un tiempo y viajó a algo parecido al cielo. Y un festejo tremendo, había como un festejo en este valle y yo volaba por encima del espectáculo, era solamente una ala de una mariposa, pero lo mejor es que yo no estaba solo en esa ala, había una hermosa doncella a mi lado y nunca voy a olvidar cómo era esta mujer. Se sentaba mirándome con estos ojos brillantes azules y una gran sonrisa, sus mejillas eran altas y tenía una hermosa sonrisa, no me decía nada, no tenía que hacerlo porque en ese ámbito somos conscientes de los pensamientos, no hay como un embotellamiento de nuestro lenguaje neurolingüístico, es completamente algo que fluye a nosotros. Y ella me miraba como con una, digamos, con amor incondicional. Su mensaje me entró claramente: usted es amado profundamente y siempre lo valorarán. Sí, lo van a cuidar y no tiene nada en absoluto que temer. Recuerdo como un vientecito, una brisa de verano suave. Eso es lo primero que entendí y mi primer recibimiento del poder de esa deidad celestial. Y desde ese momento en adelante recuerdo que ese mundo colapsó. Recuerdo haber visto el tiempo de espacio de este mundo en 4 dimensiones, muy pequeño, una causalidad totalmente diferente de nuestras almas, y los viajes de nuestras almas y nuestra conectividad con los que amamos, con nuestros seres queridos, con las almas gemelas, todo eso colapsaba y en niveles más altos y más altos subía a lo que yo llamo el núcleo, el core, como una profundidad negra que sobreabunde con un poder infinito de sanidad y de amor incondicional. Iben Alexander, médico cirujano, vive cosas increíbles mientras está a punto de morir, y él dice que viajó algo parecido al cielo. Johanna, ¿qué nos puede contar acerca de él? Esta historia es muy interesante, Esteban, porque este tipo era escéptico, un tipo de ciencia que además estudiaba el cerebro, y en el año 2008 tiene un dolor de cabeza muy fuerte que se le complica, se convierte en una meningitis bacteriana, que además, curiosamente, es una enfermedad que le da a los más pequeños, no es tan común en una persona adulta. Y debido a esto, pues le generan un coma, va a un coma inducido en el que dura más o menos 7 días. Y a partir de allí, pues él empieza a experimentar varias cosas. Lo primero es que asegura que puede ver cómo su cuerpo, su espíritu se desprende de su cuerpo y empieza a experimentar en un lugar que para él refleja absoluta paz y tranquilidad. Hay varios datos interesantes allí. Siempre asegura que está acompañado de una mujer que tiempo después, cuando él regresa a la vida, pues empieza a ver fotografías de sus familiares y se da cuenta
que era la misma imagen de una hermana de él que había fallecido cuando él estaba muy pequeño y que no recordaba mucho. Pero además de esto hay varias características interesantes en este caso. Primero, siempre menciona el tema de la música. Él dice que en ese lugar donde está siempre hay coros celestiales, que la gente está vestida de blanco y que además reflejan una tranquilidad que él nunca había sentido en ningún momento de su vida. También dice que dentro de toda esta experiencia él pudo encontrarse con un ser que denominó Om, el ser que era, por decirlo así, el guía, el dueño de ese espacio, y que esa persona le envió o le transmitió de alguna manera los mensajes que él, por supuesto, pues plantea después de regresar a la vida. ¿Y cuál es el mensaje principal? Según él, es el amor, que todo está compuesto de amor, que todos merecemos amor y que esa es como la ley de la vida de alguna manera. Y aquí hay algo bien particular y lo hablábamos con María Eugenia antes de ingresar aquí al set, y es que dependiendo también de las creencias que la gente tenga, pues asimismo se van presentando estas experiencias. Como este personaje pues no tenía ninguna religión o ninguna cultura específica, entonces seguramente por eso él no habla de ángeles, no habla de Dios, como sí lo podrían hacer otras personas. Sí, hay una cosa que quería preguntar, están ya escribiendo con el numeral Cielo Más Allá, escriban por favor ahí en el Twitter, y también los que están en YouTube, colóquenos like ya mismo y digan lo que quieran en el chat. Pero yo sí quería preguntarle a la doctora María Eugenia, lo que dice Joana y lo que dice no solo Iván Alexander, sino muchos de los casos que vamos a ver hoy, porque vamos a ver casos increíbles, y es que dicen que en el cielo hay música, que son como coros. Eso también tiene una relación con narraciones, ¿no?, de muchas culturas, que dicen que hay coros de ángeles o que siempre están cantando. ¿Qué es esa relación entre la música históricamente en el cielo? Lo que pasa es que el ser humano experimenta en la música un placer infinito, en la música muy ordenada, ¿no? La música polifónica, pero muy ordenada. Entonces le atribuye a estos seres que se ven vestidos de blanco, pero realmente el blanco es luz, ¿no? O sea, la luz que irradian, porque son seres de luz. No es tanto que dentro de las creencias tengan ropa blanca, sino es esa luz que irradia. Entonces a esos seres de luz se les atribuyen unas voces magníficas, ¿sí? Muy ordenadas, y nada más el hablar ya es una música, es música para los oídos del que está llegando y desea ese placer en todo sentido, auditivo, libre de todos los dolores y deseos del cuerpo. Entonces, claro, por eso también sienten que hay música en el cielo. Es algo obligado, porque es un don de Dios. Es más, el cuerpo tiene música y empieza en el latido del corazón. Y desde ahí el hombre empezó, sí, con la mezcla de los sonidos del viento en los cañaduzales. Entonces empieza a expresarlo ya en las partituras, ¿no?, escrito. Y eso, pues como es un placer tan grande escuchar música, también se encuentra en un lugar así. Y bueno, hablando del cielo, John nos envía un libro que se llama El ciclo del eterno emperador. Es un libro que nos recomienda Penguin Random House. Lo consiguen en cualquier librería de América Latina, desde México hasta Argentina. Ustedes sigan ahí porque esto es Más Allá. Sí, está chévere. Ese caso... Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de las experiencias que han tenido personas con el cielo. Personas que han dicho que casi mueren y que visitan el más allá. Ven seres de luz, ven también supuestamente familiares fallecidos. Un saludo rápidamente a la gente de Honduras, a los catrachos, a los chapines de Guatemala, también a todos los que nos están viendo en este momento en Guanajuato, México. Nos escriben mucho de Centroamérica. También está Tulio, nuestro calvito querido, y también está Carechimba Celestial. Y a todos ustedes, bebesaurios, si les gusta Más Allá, pues pásese por mi canal, que es Los Audios de Cruz Escribiente. Escribe usted Los Audios de Cruz Escribiente, se suscribe
y ahí está. Y bueno, tenemos un testimonio exclusivo, nadie lo ha sacado en ningún medio, es un hombre llamado Alexander que dice que fue al cielo. Estábamos en una cena y pues desafortunadamente me sirven una comida y broncoaspiro. Es ahí donde quedo en coma inducido. Perdí el conocimiento total, es que el cuerpo quedó totalmente muerto y me llevaron a reanimación, hicieron todos los procedimientos médicos, pero no daba señal de vida. Yo duré en la clínica como unos 4 días, 3 días. Los médicos le dicen que la única posibilidad pues para que yo vuelva a revivir es que me sometan a un coma inducido, porque ellos habían hecho todo el tema de reanimación, los médicos, pero no, mi cuerpo no reaccionaba porque siempre estuvo rígido. Entonces cuando me someten al coma inducido tengo la experiencia de pasar el túnel de la vida. Pasar el túnel, una experiencia que es muy común en las experiencias cercanas a la muerte. Joana Arenas, ¿qué nos puede decir de lo que acabamos de ver de Alexander González? Esteban, es una de las características principales. Digamos que a medida que se van conociendo este tipo de historias, también se han ido registrando quienes por supuesto, pues las estudian, han ido registrando una lista de cosas particulares que se repiten constantemente en estos testimonios. La primera, ¿cuál es? El túnel de la vida, el famoso túnel, que se puede caracterizar por varias cosas. Algunos dicen, vi una luz profunda y me fui siguiendo esa luz. Otros sienten como si de alguna manera los succionaran a través de esa luz. Esa es una de las características. Otra característica, por ejemplo, es sentir olores, poder sentir olores agradables. Muchos, por ejemplo, lo asocian a las flores, a un olor exageradamente agradable que no pueden comparar con nada. Otra de las características, por ejemplo, son los seres espirituales, eso que hablábamos ahora, quienes están vestidos de blanco o los famosos ángeles o seres superiores que también los acompañan durante ese trance por el cielo. En el siguiente fragmento de esta historia vamos a darnos cuenta cómo se va desarrollando lo que le sucede a Alexander y otras de las características con estas experiencias cercanas a la muerte. Bueno, veamos la siguiente parte de esta entrevista exclusiva de Más Allá. Cuando yo pasé el famoso túnel de la vida, que para algunos creen que existe, a otros no, es un túnel de luz que va a muchos kilómetros y cuando llego al final del túnel o a la entrada del túnel encuentro 3 personas, 3 seres queridos que ya han fallecido. Está un amigo que había muerto en la escuela militar, mi abuelita que murió en el 2008, ya hace muchos años, y otra amiga que había muerto de cáncer. Cuando yo llego fue una alegría verlos. Ve usted como las dimensiones de las personas, como estar hablando contigo, pero no hay ese contacto físico. Tú ves como la silueta de la persona. Todos estamos vestidos de blanco. El lugar era el cielo, había nubes blancas y azules como cuando tú vas en un avión y ves por la ventana del avión ese tipo de cosas, y es maravilloso. La paz interior que uno siente o que yo sentí es inigualable. Creo que no la he sentido en ningún lugar, ni en ningún espacio que yo haya ido. Cuando yo llego ahí a ese sitio, habían unas escaleras blancas, 3 escalones blancos. Entonces yo llego y me siento a observar cómo la gente pasaba toda vestida de blanco de un lado para otro. Una voz interna me pregunta y me dice, ¿qué haces aquí? Y yo les dije, estoy buscando a Fátima. Y me dice, sí, pero no es tu tiempo, te tienes que volver. Esa voz me dice que me tenía que volver y yo le dije, no, yo no me quiero volver. Yo ya estoy muy cansado, ya he vivido mucho, ya he caminado mucho porque sentía que había caminado demasiado y le decía, no, yo me quiero quedar aquí. Y me decía, sí, pero no es tu tiempo. Y yo le dije, Fátima, ¿dónde está? Y me decía, la Virgen de Fátima está allá por ese caminito de arena amarillo.
donde hay esa puerta plateada, una puerta plateada como el tamaño de un arco iris. Era así de gigantesca esa puerta que usted la veía a kilómetros. Me decía, ya está, ve por ese caminito. Y yo me fui por ese caminito. Y mientras iba caminando, a mano derecha y a mano izquierda, encontraba personas vestidas de blanco. Y decían frases, no te rindas, reza el rosario, tú puedes, como mensajes muy positivos. Un testimonio que es sereno, ¿no? Es un testimonio que irradia un poco de paz. Le quería preguntar, doctora, él dice dos cosas que son muy comunes no solo en las personas que viven esto, sino en la historia, que son, primero, encontrarse enseguida con otros que ya murieron, con los familiares que ya se fueron de nuestro plano, y también ver la puerta, ¿no? Como una puerta gigante, incluso se decía que San Pedro tenía las llaves y más. ¿Cómo lo entendemos desde el punto de vista de la historia, de la religión, de otras experiencias a través del tiempo? Bueno, son actividades de todas maneras energéticas del cerebro, ¿no? En este caso, de nuevo, repito, todo el cerebro actúa con respecto a los deseos de tranquilidad, de placer del cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el paso por ese túnel de la vida, ¿qué pasa cuando alguien nace? Anda el camino de un túnel, a no ser que, bueno, pues sea por cesárea, pero de todas maneras se abre un surco de luz, ¿cierto? Y esa es la luz al final del túnel. El que nace pasa por el túnel y llega a la vida. Y en este caso, alguien que se está yendo, digamos, según, bueno, la cultura en la que se encuentre, en el caso nuestro, occidental, es un renacer, ¿no? Porque es llegar a un estadio tal vez mejor, más descansado, más tranquilo, maravilloso, ¿sí? Donde solo hay alegría, porque está la ausencia de la naturaleza, que es la que tiene los instintos y ala el cuerpo a eso, ¿no? Pero entonces esa llegada siempre se relaciona con la luz, porque es lo que nos hace ver todo, nos deja ver todo, y esa búsqueda del patrón de la madre, ¿no? ¿Dónde está Fátima? Pues tal vez él es muy devoto de la Virgen de Fátima y entonces, pues aprovechando el lugar donde se encuentra, la busca y le dicen dónde está. Y él va caminando por allá, pues no sé si la encuentra o no la encuentra, pero es ese ser del que él necesita, con el que él necesita resguardarse, porque la Virgen siempre se piensa que es intercesora, ¿no? Que ayuda, y tal vez él va a buscar la respuesta final ahí, si se tiene que devolver o es mejor que se quede. Bueno, nos vamos a comerciales. Les recomendamos este libro muy rápido de la editorial Urano, sello Umbriel, nos lo envían, se llama Escritores y Amantes, se lo recomendamos. Y también tenemos este otro también de Urano, de Umbriel, se llama 7 maridos de Evelyn Hugo. Aquí lo tienen, es un libro que lo consiguen en toda América Latina. Muchas gracias, ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos del cielo. Vea que mientras estábamos en comerciales y todo, nosotros aquí hablábamos de la increíble tranquilidad que tiene el testigo que nos cuenta, y esa tranquilidad también se ve en las redes sociales. Hoy no están peleando casi, hoy están todos tranquilos y amorosos. Nosotros también los queremos mucho aquí en Más Allá. Tenemos esta tercera parte del testimonio, la parte final. Véanla y ya mismo aquí lo comentamos. Me fui a la Puerta de Oro y me puso la mano así, como alguien me tocó así, y ya estaba en la Puerta de Oro. Y volteo al respaldo, a kilómetros estaba la puerta plateada, que es como el tamaño de un arco iris, esa puerta gigantesca. Llego a la Puerta de Oro, a esa Puerta de Oro, y nuevamente la misma pregunta que me hacían en todos los sitios: ¿qué haces acá?
y yo no estoy buscando a Fátima. Y me decía, sí, siga, Fátima te está esperando. Yo feliz que iba a regresar. Entonces ingreso a la puerta dorada y me absorben rayos de luz blancos y amarillos, como cuando tú vas por una carretera oscura y te ponen las luces altas, un vehículo le ponen las luces. Así que yo, cuando digo Fátima, de cierta forma vuelvo otra vez como que a la sala de reanimación donde estaba, y fue la única palabra que hice y desperté del coma inducido. Yo le dije, mira que estoy en el túnel de la vida, que la Virgen, no, tú estás sedado, no, es por la anestesia. No. Nada, me sacan ya de cuidados intensivos de la reanimación, me llevan a una cama, a una habitación y empiezan a hacerme todos los exámenes y ya la parte izquierda de mi cuerpo estaba muerta. Esta parte izquierda no funcionaba. Entonces pues todos los médicos empezaron a decir que tenía un aneurisma, un derrame cerebral, en fin, muchas enfermedades que ellos diagnosticaban, pero que de cierta forma todo ese tiempo que estuve ahí nunca dieron con un dictamen cierto que dijera, bueno, Alex ingresó a la clínica por esto. Todo lo que yo viví espiritualmente a mí me ha ayudado mucho. El cielo existe. Más allá existe esa luz divina. Algo que me parece muy interesante, Joana, sobre lo que nos cuenta Alexander, es que él dice al final el cielo existe. Para él fue una realidad. Tal vez hay personas que dicen, no, es una alucinación, como él mismo lo dice, los médicos se lo dijeron, pero para el que le pasa, lo interpreta como una realidad. Y hay muchos elementos que son comunes a otras experiencias allí, ¿no? Sí, Esteban, mire, primero la plenitud, lo que él decía, sentía una calma tan infinita y generalmente cuando estas personas sienten esa plenitud, pues hay otra característica que se le asimila y es que no quieren regresar. No quieren ese retorno, pero generalmente esas personas que lo acompañan, esos seres espirituales o esos familiares, siempre les dicen que no es su tiempo y por eso resultan pues regresando a la vida, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de Alexander y también el caso anterior que veíamos con el neurocirujano, al que también ese que él llama, ese ser espiritual, le dijo como no es tu tiempo, tienes que regresar y este es el mensaje que debes dar. En el caso de Alexander González, digamos que el mensaje que a él le transmite la Virgen de Fátima, que fue ese ser espiritual con el que él se encontró, es que siempre rezara el rosario. Por eso ustedes lo veían ahí en la imagen con un rosario. Ese rosario que él dice que todos los días lo hace precisamente para la Virgen de Fátima. Entonces vamos generando nuevamente esas características que se repiten. También el tema de la puerta. La puerta es una característica completamente similar en todos estos encuentros cercanos a la muerte. ¿Qué piensa, doctora, de todo esto? Yo sé que usted conoce muchas historias, por ejemplo, de las vírgenes. El cielo no solo está poblado por almas, ¿no? Sino que hay otras entidades, ángeles, vírgenes. Incluso también lo de la puerta está en la cultura. Hay una canción muy famosa que es Tocando las puertas del cielo. Se habla de las... Dylan. Sí, de Bob Dylan. Maravilloso. ¿Qué podemos hablar de todo esto, doctora? Pues realmente el cerebro humano es igual en todas las culturas. Entonces, efectivamente, produce en la imaginación a cuestiones similares, ¿no? Puntos de encuentro que nosotros encontramos como... no como universales, pero sí similares en todo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Claro, siempre se van a encontrar, en este caso, en el caso cristiano, católico, con que la Virgen pide oración. Siempre, en las apariciones de la Virgen, ella siempre pide la devoción del rosario para que el mundo vuelva a su cauce, porque tal cosa, y seguramente él también tenía sus conflictos interiores en ese momento, y muy probablemente esa oración que ella le pide, a él le atribuirá algún cambio profundo en su vida. Y siempre hablábamos con Joana antes de empezar el programa, decíamos, es que esas experiencias transforman la vida de la gente.
Después vienen y cuentan, sea cierto para los que las escuchemos o no, pero para ellos sí es cierto, se lo creen y la vida cambia de muchas maneras. Y es sorprendente en muchos casos, ¿no? Que esto generalmente es para bien. Nunca esos encuentros, los cambios son para mal. Generalmente son para bien, en lo que he escuchado, ¿no? Eso es sorprendente. Sí. Vamos a ver un caso ahora de México. Escuchemos algo que viene de otro país y van a ver que hay algunas similitudes y algunas diferencias. Es como llegar a la Tierra, pero te das cuenta que es otra. O sea, es otra. ¿Por qué? Porque lo primero que sientes es que el peso de la gravedad ya no existe. Yo no veía mi cuerpo, pero veía y oía, y cuando yo llegué a ese lugar, pues entiendes, es como nacer. Tú llegas al cielo, como nacer, y al mismo tiempo tienes un montón de impresiones. No sientes tu peso, no sientes el peso de la carne, no sientes hambre, no sientes frío, no sientes calor, no sientes dolor, no sientes miedo, no sientes sueño, no sientes cansancio, no sientes más que la felicidad del amor que sientes de Dios de una manera física. Te das cuenta que no estás aquí, te das cuenta que estás en otro lugar y dices, wow, y entonces empiezan todas esas cosas, ¿no? Que dices, estoy en el cielo, no puede ser otra cosa más que el cielo, y entonces yo pedí perdón, dije, Señor, yo no merezco estar aquí, y entonces oí una voz que me dijo que esa era mi casa, que me amaba, que me quería, que todo el tiempo me había estado esperando. Y lo más curioso de todo es que de veras se siente que estás llegando a tu casa. Ese sentimiento tan increíble, tan lleno de paz, tan lleno de amor, tan bendito. Y todo eso me hizo decir, Señor, yo no merezco estar aquí, yo no soy bueno, yo no soy bueno, yo digo, tampoco soy tan malo, hay otros que son terribles, ¿Y quién cree que me contestó? Me contestó muy serio, también son mis hijos. Y la manera de conversar en el cielo no es hablando, pues no tenía cuerpo, era un espíritu, porque pues, estaba como flotando. Veía y oía, pero pues era como un bebé, porque todavía no aprendía a moverme. Estábamos viendo el testimonio aquí y hablábamos todos y la doctora también decía, mire que son puntos en común, el de ese sentimiento de no gravedad, de desprendimiento, y el segundo, que es muy interesante, es el amor, ¿no? Que ese sí está entre judíos, musulmanes, que eso sí es algo muy raro, ¿no? Sí, claro, se supone que es el amor hacia el otro, ¿no? Bueno, hablando también del cristianismo neotestamentario, ¿no? La figura de Jesús es el amor total, ¿cierto? Opuesta ya al mal total, pero ese amor total es el que vino a redimir a la humanidad. Y en muchas otras culturas también el amor redime a los seres humanos. Prometeo en Grecia amaba tanto a los hombres que les robó cosas a los dioses para dárselas a pesar de la tortura eterna que iba a sufrir, y así sucesivamente. Entonces, en muchas culturas y en muchas mitologías nosotros encontramos el amor como fuente principal de salvación del mundo, pero es el amor hacia los hombres. ¿Por qué el amor hacia los hombres? Porque el amor de los hombres hacia Dios es el que hace que les rinda culto y que los dioses sean tan importantes. Sí, y es el amor también de Dios y de los dioses a los hombres. Exactamente. Aquí me parece sorprendente esto, y esto sí lo quiero meterme aquí una vez, que se diga siempre que el amor es más importante y está por encima del dolor. Es como si para ellos hay un desprendimiento del cuerpo y de lo que significa el cuerpo, el dolor, el frío, y al final lo único que importa es el amor. No sé qué piensa Johanna.
Sí, Esteban, pero mire, resulta que todas las personas que han vivido esas experiencias cercanas a la muerte también han tenido cambios después de regresar precisamente de esa experiencia, cambios que han sido estudiados por muchísimos psicólogos y también se ha sacado como una lista. Entonces, lo primero es el cambio espiritual, lo que decía María Eugenia, como que todos regresan con un mensaje de amor, de tranquilidad, de reconciliación, de cambio profundo e individual. Eso por un lado. Por otro lado, también la pérdida del miedo a la muerte. Ya no le temen a pasar esa línea, porque de alguna manera el temor a la muerte es saber qué va a suceder, cómo voy a llegar hasta el otro lado. Pero si ya experimentaste estar al otro lado, pues vas perdiendo ese temor. ¿Sí? Es otra de las cosas que muchos psicólogos han ido estudiando a través, pues, de todas estas historias. Y hay otro bien interesante, y es que el mensaje que se les da generalmente allá en el más allá parece que lo aprendieran inmediatamente, como que regresan a la vida y de alguna manera esa transformación no es paulatina, sino que inmediatamente su chip, su cerebro cambia y empiezan, por supuesto, como a predicar o a recomendar ese mensaje que les dieron allá. Bueno, y ese mensaje y muchos más lo veremos después de comerciales, porque viene más aquí en Más Allá. Por ahora los dejamos con este libro que nos envía Camila Melo de Panamericana Editorial. Es un libro que ganó un premio muy importante aquí en Colombia y se llama Aquellas pequeñas cosas o chascarrillos del tío Tombo. Los queremos mucho y lo consiguen en cualquier librería de Panamericana en Colombia. Ya volvemos, esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche, en la que nos escriben mucho de República Dominicana, vea, también de Guatemala. Siempre hay alguien allá en Antigua Guatemala, qué linda ciudad. Juan Esteban Millán, Daniel Manrique, Gata de Páramo, Nati Lunati, Paola Castillo, Rubencho, Andrés 1984, a todos ustedes, gracias, los que están también en el chat, por ahí los vi, entonces gracias por estar allí. Tenemos una última parte del testimonio de esta persona que en México dice que fue al cielo. Observen. Existe Dios, yo ya sé que existe el cielo, yo ya sé a dónde vamos. A mí si alguien me dice, no, es que no existe Dios, pues me río, ¿verdad? Cada quien con sus ondas. Sí existe Dios, sí existe Jesús, y otra cosa, nos quiere a todos de una forma entrañable. En mi vida jamás he vuelto yo a sentir, ni he sentido antes, un amor como el que sentí. No es de este mundo ese amor que sentí. No es de este mundo. Bueno, aquí me voy a arriesgar a decir algo que lo veníamos charlando hace rato a partir de estos testimonios. Y es que creo que algo que representaría muy bien al cielo, doctora, es el amor. Más allá de cualquier otra cosa, lo que todos terminan hablando es de amor y de falta de dolor. Es muy interesante. No sé ustedes qué piensan. Ahora sí, charlemos de eso que veníamos hablando. Bueno, pues de nuevo vuelvo a decir que cuando estás fuera de esta naturaleza corporal, entonces no hay deseos. El amor es diferente, claro. ¿Por qué? Porque amas sin egoísmo. Ese otro que se ama o ese amor que se siente ya no es propio, ya no es esto es mío. ¿Sí? Lo amo porque es para mí, o el otro como objeto de deseo, que es para mí. Las cosas, ya no se desean las cosas, ya no se desea lo que tienen los demás, es simplemente la felicidad total, es lo que yo pienso, porque no hay ese egoísmo, existo yo, quiero satisfacer mis gustos, lo que quiero, qué es lo que yo quiero para mí, no, es simplemente estoy experimentando un placer
desconocido, indescriptible, porque pues no lo he vivido, pero las personas que lo dicen es por eso, porque no están alados ni presionados por la naturaleza humana, por la naturaleza corporal. Y eso, doctora Johanna, sería como esa idea de plenitud, de estado de plenitud. Estoy tan pleno que no hay nada malo, pero en el fondo estoy inundado es de amor, ¿no? Sería algo así. Claro, es que no hay malo ni bueno en ese caso, perdóname, Johanna, no hay malo ni bueno, es simplemente es un estado extático, místico, ¿sí? Pero no es que haya, no es que eso sea bueno, maravilloso, no, ahí ya no hay esa diferencia, porque precisamente se está fuera de la naturaleza. Johanna. Exactamente, Esteban, y se llega a tanta plenitud que cuando se regresa precisamente se quiere mantener de alguna manera en esa plenitud, y por eso muchas personas que viven estas experiencias pues de alguna manera son tildadas por sus familiares, por quienes están cerca de ellos, porque el chip cambia de alguna forma, es como que generan esa transformación de un nuevo yo. Muchos psicólogos lo llaman así, muchos psicólogos que han estudiado las SM dicen, es un nuevo yo que regresa, y eso por supuesto genera una dificultad entre quienes los conocían antes, entre quienes eran sus amigos, sus familiares, sus parejas. Incluso, Esteban, le cuento que hay una psicóloga muy famosa de apellido Sutherland que hizo un estudio precisamente sobre esto y qué pasaba después de que regresaban de esas experiencias, y hay un resultado bien interesante y tiene que ver con las parejas, con los matrimonios. Entonces analizaron a varias personas que estaban casadas y qué pasaba después de que alguno de ellos pues experimentaba estas experiencias, y generalmente los matrimonios se terminan, y se terminan porque esa persona que vivió este hecho llega completamente cambiada, a transformarse. Entonces su pareja ya no la reconoce, le es difícil afrontar esa nueva realidad y decide, por supuesto, terminar ahí. Hay un caso súper famoso de la actriz Sharon Stone que le pasó esto. Ella vivió esa experiencia, cuando regresa y empieza a contarle a su esposo todo lo que pasó, él le dice como, no, yo no puedo manejar esta situación, siento que estamos en una situación bastante compleja, y deciden separarse precisamente por esa experiencia. Bueno, llegamos al final, este programa se pasó volando, es de los que más plenitud me ha causado. Doctora María Eugenia, una conclusión muy breve, y ¿dónde pueden preguntarla, buscarla los televidentes? Bueno, pues la conclusión es, como hemos discutido, todo tiende al amor, ¿no? Al amor, pero fuera de la naturaleza, no al amor que conocemos, que de pronto tiende a ser egoísta, bueno, y todos los calificativos que muchas veces le ponemos, ¿no? Pero esa plenitud tiende a ver al otro como si fuera yo, a amar al otro. Si amo al otro, lo respeto. Si amo al otro, respeto su vida. No intento quitarle nada, antes intento darle. Es más altruismo estando dentro de la naturaleza humana, ¿no? Y bueno, pues ustedes tienen mi Twitter, tienen el Facebook, tienen todo lo demás. Entonces, pues no, yo en el Facebook estoy como María Hernández, que creo que ese sí no se los he pasado a ustedes. Muchas gracias, doctora. Y Johanna Arenas, que en esta hora la ve mucha gente en La Tebaida, donde usted es oriunda, y donde también es oriunda La Liendra. Yo no sabía que La Liendra de allá. La Liendra ojalá esté muy bien en plenitud. Usted cuéntenos ¿cuál es su conclusión? Esteban, mi conclusión es que debemos abrirnos a otras posibilidades y sobre todo escuchar a las personas que de alguna manera han vivido estas experiencias, y escuchar sin criticar, porque esto es muy importante. Pero yo le tengo aquí 2 libros súper recomendados. Que es uno de los libros oficiales de Más Allá, Vida Después de la Muerte, del señor Esteban Cruz, donde hay precisamente casos colombianos que hablan de esas experiencias cercanas a la muerte. Así que si les gustó este programa, pues vayan y compren el libro del señor Esteban Cruz. Y este otro, que es La Prueba, que es de una de nuestras invitadas habituales, que es Mado Martínez, de Editorial Panamericana, donde también se cuentan muchas historias relacionadas con experiencias cercanas a la muerte.
Bueno, Joana todavía no tiene canal de YouTube, pero yo creo que de pronto tendrá y la doctora ¿Será también, porque que ahora abro todo uno? el mundo se vuelve youtuber. Entonces, los queremos mucho, nos vemos dentro de 8 días y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Adiós, bebesaurios.